Hola, hoy República de Weimar de Jacobo Dayan. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de República de Weimar de Jacobo Dayan. Jacobo Dayan es un especialista en Derecho Penal Internacional mexicano, director actualmente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y fue en algún momento director del Museo de la Memoria y Tolerancia en este país, también en la Ciudad de México. Es un especialista, analista de la violencia en el mundo y tanto de las causas como de los efectos de esas grandes violencias y de los genocidios en la historia de la humanidad. En República de Weimar analiza lo sucedido en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial hasta 1934, que fue el ascenso del nacionalsocialismo. En este periodo de final de la Primera Guerra Mundial a 1934 se dio lo que se llamó República de Weimar en Alemania. Fue un tiempo muy convulso. Alemania venía de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial y tenía que reconstruirse y tenía que encontrar asideros para precisamente tener incluso energías, no solo recursos, sino energías para reconstruirse y para encontrar de nuevo una, una unión nacional y un camino de desarrollo. Eh, en ese tiempo era tan convulsa la realidad alemana que llegó incluso un momento en el que se declararon tres repúblicas distintas. Pero fue la República de Weimar la que aglutinó y dio un banderazo de salida a la búsqueda de la reconstrucción y de una democracia. Por primera vez Alemania intentaba ser una democracia. Era una democracia socialdemócrata, eh, encaminada a encontrar un desarrollo nacional y también un desarrollo social y de sus individuos. En algunas áreas lo logró, en otras no. Se volvió a dar cierto auge en el pensamiento en una sociedad, un país que ya de por sí tenía una gran tradición de pensamiento. En la República de Weimar se desarrolla Einstein o Adorno o Benjamin. Es un momento de ebullición en el pensamiento humano. Se generan ahí grandes ideas, grandes opciones, grandes maneras de afrontar y de abarcar y de explicar la humanidad, incluso también su ser nacional, pero con miras eh, mayores, más altas. Se trata de explicar al ser humano, pero en esa misma sociedad, en ese mismo momento histórico, también se pasaron por alto algunas cosas que podían haber alertado sobre lo que venía. Eh, Había mucho resentimiento, había pobreza también, pero también había una intolerancia muy grande, una polarización que hacía que la gente tuviera que declararse a veces entre buenos y malos, o así se le trató de hacer ver a grandes segmentos de la población, y empezó entonces también a hablarse y a manipular con la idea de pueblo. Surgió un autonombrado auténtico representante del pueblo y que avisó que era pequeño, pero que se iba a desarrollar y que iba a hacerse de todos los hilos y que iba a hacerse de todo el poder y que iba a controlarlo todo. Y lo cumplió, pero porque lo dejaron cumplirlo. Hubo cosas que podían haber llamado la atención, hubo situaciones y, y hechos que podían haber alertado, como estas declaraciones de que empezaban pequeños pero se iban a hacer de todo el poder. Y se pasaron por alto, y se pasaron por alto por ese resentimiento, por esas ganas de desquite, por esa entrega casi por hipnosis al gran líder que les aseguraba que ahora sí el pueblo
iba a ser quien mandara. Finalmente, un discurso que promovía la desconfianza en la democracia y que pretendía resemantizarla y casi declararse la democracia soy yo. Dayan nos alerta en este libro acerca de algunas cosas que suceden hoy en el mundo y que nos pueden hacer entender que hay que estar alertas. Algunos paralelismos en este momento en el que en el mundo entero resurgen las figuras casi de macho alfa que se autonombran representantes del pueblo y que casi se nos presentan como si fueran estandartes vivos del pueblo, en este momento en el que la intolerancia nos lleva a cancelar a cualquiera que no piense como nosotros, en este momento en el que queremos que los demás hablen como nosotros hemos inventado que se debe hablar, en este momento en el que los resentimientos son tan grandes que no se trata de construir para todos, sino de cierto desquite. Hoy hay mucho que entender, y lo dice Dayan en el texto, la presentación. Cuando las democracias entran en crisis o son atacadas, incluso desde adentro, hay que voltear a ver a Weimar, porque hay muchas cosas de las que sucedieron entonces que si no aprendemos a identificar y a neutralizar desde de una estructuración social digna, informada, incluso solidaria, las consecuencias podrían ser muy graves. No le huye Dayan a ponerle nombres y apellidos tanto a los de entonces como a los de ahora, y tanto a los de afuera como a los de aquí o al de aquí. República de Weimar, Jacobo Dayan, Taurus, para poner las barbas a remojar.